Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un pareo con este hilo de hobby que es 100% algodón mercerizado en color verde. Vamos a necesitar un gancho de 3.50 milímetros y un gancho de 1 milímetro para pasar las cuentas. Vamos a también usar una aguja para esconder los hilos, unas tijeras y una cinta métrica. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado que lo hacemos tomando el hilo, giramos sobre estos dos dedos y con la ayuda del gancho traemos la hebra de atrás hacia adelante y ajustamos. Y vamos a hacer cadenas múltiplos de 5. Yo para el pareo original voy a hacer 175 cadenas, pero voy a estar haciendo una muestra de 25 cadenitas. Y ahora voy a subir con 3 cadenitas más. Voy a tomar hilo y en el cuarto punto voy a hacer un punto alto. Y vamos a hacer puntos altos sobre toda la cadena. Ya finalicé esta vuelta de puntos altos y tengo un total de 26 puntos altos. Si estuviéramos haciendo los puntos originales para una talla small medium, son 176 puntos altos los que tendríamos que tener. Entonces ahora vamos a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo y en este mismo punto alto voy a hacer un punto bajo. Y continuaríamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4 puntos y en el quinto vamos a hacer un punto bajo. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo 7 cadenas y nos saltamos 4 puntos y en el quinto un punto bajo. Y así vamos a hacer hasta el final de esta vuelta, así nos tiene que quedar. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a subir aquí con una cadena, vamos a girar el trabajo y aquí vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos vamos a ir al espacio de las 7 cadenas y aquí en el centro vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tomar hilo y nos vamos al punto bajo y vamos a hacer en ese espacio un punto alto, otro punto alto y vamos a hacer un total de 5 puntos altos. Ya tengo 3, vamos a hacer el cuarto y vamos a hacer el quinto. Ahora nos vamos aquí al espacio de las cadenitas y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a repetir 7 cadenas y en el espacio hacemos un punto bajo de las cadenas de la vuelta anterior. Volvemos a hacer 7 cadenas y nos vamos al espacio de las 7 cadenas de la vuelta anterior y hacemos otro punto bajo. Y ahora tomamos hilo y aquí en el punto bajo de la vuelta anterior volvemos a repetir otro abanico de 5 puntos altos. Vamos a estar haciendo 5 puntos altos sobre el punto bajo. Ya tenemos los 5 puntos altos y nos vamos a ir al espacio de las cadenas y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora para terminar aquí lo vamos a hacer igual que como comenzamos. Para ello vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir sobre el punto bajo y vamos a hacer un punto alto doble. Y así nos queda. Entonces ahora vamos a subir aquí con una cadena, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer aquí un punto bajo.
Vamos a subir con 7 cadenitas, 4, 5, 6 y 7, y nos vamos al centro del abanico en el tercer punto y hacemos un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos vamos al arquito de las 7 cadenas y hacemos un punto bajo. Hacemos nuevamente 7 cadenas, 5, 6 y 7, y nos vamos al arquito y hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo 7 cadenas. Ahora nos corresponde hacerlo en el centro del abanico, en el tercer punto. Hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahora aquí lo vamos a hacer en el cuarto punto. 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto punto hacemos un punto bajo. Vamos a subir aquí con una cadena. Vamos a girar el trabajo y aquí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y en el espacio de las cadenitas, en el arquito, hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y en el espacio, en el arquito, hacemos un punto bajo. Y esta vuelta solamente es de 7 cadenas y un punto bajo. Vamos a terminar esta vuelta haciendo 1, 2, 3 cadenas. Tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el punto bajo y hacemos un punto alto doble. Y así nos ha quedado. Ahora vamos a subir aquí con una cadena y volvemos a hacer otra vuelta de, ahí vamos a hacer un punto bajo y volvemos a hacer otra vuelta de 7 cadenas, 4, 5, 6 y 7, y en el arquito hacemos un punto bajo. Y ahora volvemos a repetir 7 cadenas, y en el arco de cadenas volvemos a hacer otro punto bajo. Y esta vuelta va a consistir de 7 cadenas y un punto bajo en cada arco. Nos vamos a encontrar para hacer el final. Vamos a finalizar esta vuelta, ya hice 7 cadenas y nos vamos a ir aquí al cuarto punto de cadena. 1, 2, 3, y aquí en el cuarto vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y aquí en el arquito vamos a hacer un punto bajo. Y ahora nos tocaría hacer otro abanico. Vamos a hacer el abanico sobre el punto bajo, así que tenemos que tomar hilo, nos vamos sobre el punto bajo y hacemos 5 puntos altos en ese mismo punto bajo. Ya tenemos 2, vamos a hacer el tercero, el cuarto y el quinto punto bajo. Y nos vamos al siguiente arco y hacemos un punto bajo. Volvemos a repetir 7 cadenas y nos vamos al arco y hacemos un punto bajo nuevamente, 7 cadenas y en el arco un punto bajo. Y ven, entre los abanicos tenemos 2 arquitos, igual que lo hicimos. Aquí tenemos la primera vuelta de puntos altos, la segunda vuelta de arquitos y la tercera vuelta de abanicos. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo. Vamos a terminar esta vuelta, pero ya todas las vueltas se van a repetir. Entonces ahora vamos a hacer aquí el abanico. Vamos a tomar hilo y vamos a hacer un punto alto sobre el punto bajo, otro punto alto, un tercer punto alto, el cuarto punto alto, el quinto punto alto
Y ya hemos hecho el abanico y ahora nos vamos sobre el arquito y hacemos un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo 2 veces en el gancho y nos vamos sobre el punto bajo y hacemos un punto alto doble. Ahora ya vamos a ir repitiendo esta tercera vuelta, la vuelta de abanicos, y después 3 vueltas de 7 cadenas, un punto bajo. Y nos va a quedar siempre entre los abanicos este espacio. Aquí se los muestro. Aquí tenemos un espacio entre los abanicos y aquí igual. Y siempre vamos a comenzar y terminar igual. Yo voy a tener un ancho para este pareo de un total de 90 centímetros o 35 pulgadas y media. Y nos va a constar de 12 de estos abanicos. Aquí tengo 2, así que tendríamos que hacer 12 en total. Y para el largo tendríamos que tener 7 abanicos. Aquí tenemos 2, así que tendríamos que tejer un total de 7. Tendríamos que tejer 5 más. Y nos daría un largo de 41 centímetros o lo que es lo mismo 16 pulgadas. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta lograr el largo que deseemos, que en mi caso van a ser 7 de estos abaniquitos. Lo voy a terminar en la vuelta de los abanicos. Entonces nos vamos a encontrar ahí para comenzar a hacer los cordones para abrochar aquí en los costados. De esta forma. Ya he terminado las 7 vueltas de abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a comenzar a hacerle los cordones para atar en el costado. Ahora he anudado hilo aquí en el comienzo cuando empezamos a hacer las cadenas. Y vamos a hacer 70 cadenas. Voy a introducir el gancho aquí para hacer mis cadenitas. Terminé todas las cadenitas y ahora voy a dejar esa gasita y voy a cambiar el gancho. Ya el gancho yo le puse una cuenta que voy a estar pasando la gasita por dentro de la cuenta. Entonces ahora tomamos de nuevo el mismo gancho con el cual estábamos tejiendo y vamos a hacer ahí un punto deslizado en el, aquí tenemos un punto en el que sigue, vamos a hacer un punto deslizado y nos vamos a deslizar todos los puntos hasta llegar encima de los puntos altos. Así nos vamos a ir deslizando para hacer este cordón. Ya me deslicé todos los puntos y aquí en el primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto alto voy a hacer otro punto bajo. Y voy a estar haciendo puntos bajos sobre cada punto alto que hicimos. Y vamos a seguir haciendo esto hasta llegar al otro extremo para comenzar a hacer cadenas. Hemos finalizado todos los puntos bajos y ahora vamos a hacer el cordón en este lado. El cordón en este lado va a ser la suma de todos los puntos que hicimos en el pareo, que son 176 cadenas más las 70 cadenas que hicimos para el cordón, para amarrar en este lado. Entonces vamos a tener que hacer 246 cadenas en mi caso. Ustedes tendrían que sumar la cantidad de puntos que hicieron para el pareo más la cantidad de puntos que hicieron para el cordón. Entonces vamos a comenzar tejiendo las 246 cadenitas. Finalicé todas las cadenas y ahora voy a pasar la cuenta. Entonces lo que hice fue que la puse dentro del gancho de 1 milímetro para ayudarme con el gancho a pasar la hebrita de hilo, la gasita. Y ahora ya está pasada y vamos a tomar el gancho que estábamos usando anteriormente de 3.50 y me voy a deslizar ahora con este gancho en la segunda cadenita y me voy a estar deslizando por 67 puntos porque aquí ya usamos 3 y me voy a estar deslizando así punto por punto y cuando lleguemos al punto número 67 vamos a introducir otra cuenta. Ya llegué al punto número 67 y con la ayuda de este gancho introduje la gasita, la cadenita por dentro de la cuenta. Si ustedes tienen cuentas que tengan el orificio más grande, no tienen que estar
cambiando de gancho. Yo lo estoy haciendo porque estas cuentas tienen los orificios muy pequeñitos. Entonces aquí voy a seguirme deslizando por 9 puntos y en el 10º punto es que voy a colocar otra cuenta. Vamos a estar colocando cuentas cada 10 puntos. Entonces vamos a hacerlo así hasta llegar al principio de aquí donde tenemos los puntos bajos. Vamos a estar cada 9 puntos en el 10º es que colocamos una cuenta. Ya terminé de deslizarme todos los puntos del cordón y así nos han quedado las cuentas en el cordoncito. Yo he escogido estas cuentas que son de plástico transparente, pero ustedes pueden escoger las de madera, de otro color de plástico, o simplemente pueden hacer el cordón con puntos deslizados. Y aquí voy a hacer en el punto alto del costado, voy a hacer 2 puntos bajos. Y ahora donde quiera que tengamos la unión, como por ejemplo aquí, ya vamos a comenzar a poner otra cuenta. Ahora aquí yo voy a poner una cuentecita con la ayuda del gancho de 1 milímetro. Ya pasé la cuenta y ahora voy a tomar el otro gancho para seguir haciendo los puntos bajos. Vamos ahora a hacer 4 puntos bajos en el espacio 2, 3 y 4. Y ahora de nuevo en la conexión de estos dos puntos altos dobles, voy a hacer ahí un punto bajo y ahí voy a colocar de nuevo otra cuenta. Ya hemos colocado esta cuenta y ahora nos vamos a los espacios y hacemos ahí 4 puntos bajos. Tenemos 2, 3 y 4. Y de nuevo en la conexión de un espacio y el otro, aquí vamos a hacer, que es donde tenemos los puntos bajos, ahí vamos a hacer un punto bajo y introducimos otra cuenta. Y así nos tiene que ir quedando. Lo vamos a ir haciendo siempre en la conexión entre los dos espacios donde tenemos el punto bajo por toda la vuelta hasta llegar a la parte baja de los abanicos. Nos vamos a encontrar aquí. Ya he llegado aquí a la esquinita, hice 4 puntos bajos y voy a hacer un 5.º punto bajo para colocar otra cuenta. Ya pasé la cuenta por la gasita y ahora vamos a seguir tejiendo con el otro gancho. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora nos va a tocar, ya esta es la esquina, entonces ahora nos va a tocar tejer sobre los abanicos. Pero donde tenemos aquí el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo sobre el abanico, otro punto bajo, así que vamos a hacer 2 puntos bajos en el abanico y en el tercer punto bajo es que vamos a colocar otra cuenta. Ya coloqué la cuenta y ahora me voy al siguiente punto y hago un punto bajo en el siguiente punto del abanico, otro punto bajo, y aquí donde tenemos el punto bajo hacemos un punto bajo. Siempre vamos a colocar la cuenta en el centro del punto del abanico. Entonces nos vamos aquí a los espacios de las 7 cadenas y hacemos 6 puntos bajos. Tengo 3, 4, 5 y 6. Y sobre el punto bajo voy a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a ir tejiendo así 6 puntos bajos en los espacios y vamos a hacer 3 puntos bajos y en el tercer punto del abanico es que vamos a poner una cuenta. Después hacemos 2 puntos bajos y un punto bajo sobre el punto bajo y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro extremo. Lo mismo vamos a hacer 4 puntos bajos cuando lleguemos a la otra esquina y en el 5.º punto es que vamos a poner una cuenta, hacemos 4 puntos bajos y después vamos a estar poniendo las cuentas entre los espacios, que es donde tenemos los puntos bajos, así hasta llegar a donde tenemos los puntos altos en el otro lado. Ya colocamos la última cuenta antes de llegar a los puntos altos en el otro lado y aquí en este espacio vamos a hacer 2 puntos bajos y donde comenzamos las cadenitas vamos a introducir el gancho y nos vamos a deslizar. Aquí yo corté el hilo y voy a ajustar. Entonces ahora vamos a esconder esta hebrita
Y así les muestro cómo es que nos ha quedado este costado. Aquí les muestro cómo nos ha quedado el pareo y cómo vamos a darle la vuelta a los cordones para poder abrochar aquí en los costados. Tenemos en la parte de atrás el cordón más corto y aquí tenemos en la parte del frente el cordón más largo, y vamos a estarle dando la vuelta por alrededor de todo el pareo para venir aquí y atar con el de atrás en un lazo o en un nudo y dejarlos así. Entonces les muestro que nos queda igual delante que detrás, y les aseguro que este pareo va a hacer la diferencia en una piscina, en la playa, porque estas cuentas lucen como si fueran gotitas de agua. Aquí no se pueden apreciar muy bien, pero en el exterior les aseguro que sí lucen preciosas, igual que aquí en los costados y en la parte baja, que lo hicimos solo en el centro de los abanicos. Espero que les haya gustado y que lo tejan conmigo. Y si aún no se han suscrito, los exhorto a hacerlo, a que me den un like y a que compartan estos videos que los hago con mucho cariño para ustedes. Para mí es muy importante su apoyo y su opinión. Así que espero sus comentarios y nos vemos pronto en un próximo tutorial. Los quiero mucho. Nos vemos. Bye bye.